Buenos días a todos en sus casas o donde quiera que se encuentren. Quiero darles la bienvenida a esta celebración de hoy domingo 18 de octubre desde la Comunidad Bíblica de la Gracia. Hoy estamos reunidos para alabar a Dios y aprender de su palabra, la cual es maravillosa y nos enseña lo correcto. Para la muestra, escuchemos este versículo en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué tal si me acompañan a orar? Amado Padre Celestial, te saludamos, Señor, en este día, primero para alabar tu santo nombre, luego para darte las gracias por todo lo que nos das, incluso por permitir que tengamos dificultades, porque en ellas nos acercamos más a ti, y que no sea solamente en la dificultad, sino también cuando nos encontremos bien. Señor, hoy ponemos en tus manos todo lo que vamos a hacer. Por favor, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos y que nuestro corazón, nuestra mente estén dispuestos para escuchar y aprender acerca de ti. Oramos por nuestros hermanos que nos ven en este momento, por sus familias, por sus hijos y, Señor, para que les sigas bendiciendo. Y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora vamos con la alabanza. Unámonos desde cada una de sus casas para que alabemos a Dios a través de la música. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer. Dame tus pies, yo quiero oír, dame tus deseos para sentir, dame tu parecer. Dame lo que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir. Déjame ver lo que tú ves, dame de tu gracia y poder, dame tu corazón. Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor, dame tu corazón. Que necesito para ser como tú. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir, dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir, dame tu vida para vivir.
vivir. Dame tu voz, dame tu aliento, toma mi tiempo, es para ti. Dame el camino que debo seguir. Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. Dame tu vida para vivir. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. Dame tus ojos, quiero ver. Dame tu parecer. El esplendor de un rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla ante su voz, y tiembla ante su voz. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Toda la eternidad en sus manos está, principio y final, principio y final. Bendita Trinidad, tres en uno son, Cordero y León, Cordero y León. Cuán grande es Dios, canten hoy cuán grande
Cuán grande es Dios, todos lo verán. Cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Canten hoy cuán grande es Dios. Todos lo verán. Cuán grande es Dios. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Mi corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste. Hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Que estar a tus pies. No hay lugar más alto,
pies, y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies. Nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. En Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás. Después de este buen tiempo de alabanza, de hermosas canciones dedicadas a Dios y del testimonio de nuestros hermanos, vamos a pasar a la felicitación de los que han cumplido años en esta semana. El día 12 de octubre estuvo de cumpleaños Lester Gómez. El día 17, o sea ayer, Javier Sequeira. Y hoy está de cumpleaños Valentina Coto, quien es la hija de Luis y Marcia, nuestros misioneros en México. Para ellos, nuestra más cordial felicitación de cumpleaños. Esperamos que la hayan pasado bien, que la pasen bien y que el Señor los siga bendiciendo. Y recuerde que si tiene poco tiempo de congregarse con nosotros, puede escribirnos al correo info@graciabiblica.com y de esa manera lo podremos incluir y mencionar en los saludos. Motivos para orar como familia. En primer lugar, queremos agradecer a Dios por su palabra y por permitirnos estudiarla y entenderla. Gracias a su Espíritu Santo. Que nunca nos conformemos, sino que cada día tengamos más deseo de conocer más de nuestro Señor para amarle y obedecerle más. Un agradecimiento especial a nuestro Dios por ser el deseo que ponen quienes conformamos esta familia para seguir congregándonos cada domingo y conectándonos en los diversos grupos que tenemos, a pesar de la distancia. Pedimos por fortaleza y consuelo para doña Elba y su familia tras el fallecimiento de su mamá el pasado domingo. También oramos por la salud de Edu Viges, una hermana de Clara con problemas en su hígado. También por Jacqueline, quien está visitando a su mamá en República Dominicana. Por Lorena y la cirugía en su vientre que le van a realizar el día de mañana, 19 de octubre. Oramos también por la señora Estela, quien está a la espera de un marcapasos. Por el hermano de la nuera de los Valdés y su problema de leucemia.
por la hermana de don Oscar Ceravalli y su problema de esclerosis, también por la señora Marisela y sus problemas de columna, y por la salud de mi mamá, quien está en recuperación de una úlcera en un pie agravada por diabetes. Oramos por todos nuestros misioneros, por Milo, por Raquel y Aarón en Nicaragua, por Luis y Marcia en México, por Ernesto y Adri en Chile, y por David y Esther, quienes trabajan con migrantes. Oremos por nuestras familias, por nuestra iglesia, por nuestra nación y también por nuestros gobernantes, sobre todo en estos momentos de crisis. Y no dejemos de orar por Venezuela y Colombia y por nuestros hermanos alrededor del mundo. La lectura que tenemos para hoy la encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 16 y 17. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y Cristo mismo es esa realidad. Oremos. Padre, gracias Señor nuevamente por tus bendiciones. Gracias por tenernos hoy reunidos en torno a tu palabra. Señor, en tus manos ponemos estos motivos de oración. Oramos por los motivos de salud de los hermanos y hermanas que hemos mencionado. También de aquellos que no hemos mencionado pero que tienen algún problema. También por nuestros misioneros, para que tú por favor los protejas, los dirijas, los uses. Oramos también y te agradecemos, Señor, por poner en nosotros, ¿verdad?, tu palabra y que crezca el deseo de estudiarla, de conocerte más, de comprender tu palabra, de entenderla. Gracias, Padre, por todo lo que haces y oramos por nuestra nación. En este momento, por Costa Rica debemos orar. Están pasando muchas cosas y queremos pedirte a ti, Señor, que tomes el control, que des sabiduría a los gobernantes, a las personas que disputan, que discuten, que manifiestan. Señor, a todos ellos, por favor, dale sabiduría y a nosotros también para entender lo que sucede y seguir adelante. Gracias, Padre, porque definitivamente eres bueno y esto es lo mejor que nos ha pasado en nuestras vidas. Por favor, sigue guiándonos, corrigiéndonos, enseñándonos. Deseamos aprender mucho más de ti y vivir bajo el ejemplo de nuestro Señor Jesús y que podamos parecernos a Él y de esa manera mostrarte a ti, a las demás personas que conocemos, con las que nos rodeamos, y que podamos ser buenos embajadores tuyos, Señor. Gracias, Padre. En tus manos lo que se va a hacer hoy, en tus manos el foro que vamos a ver, y que seas tú en medio de todo lo que hacemos para que tu verdad llegue a nosotros y se aclare y que no seamos más ciegos ante tu palabra, que podamos ver la luz, la verdad, y que a través de ella estemos tranquilos y podamos seguir adelante. Gracias, Padre, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El mensaje para hoy lo tendremos a través del foro Resumen y conclusiones sobre la sombra y la esencia. Muy bien, hermanos, y ahora a los niños queremos que recibamos a Rocky. Muy buenos días, mis hermanos, mis hermanas. Hola, niños, hola, niñas, ¿cómo están? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias al Señor. Muy, muy bien. Ay, qué bueno, qué dicho. Me alegro mucho. Bueno, yo también. ¿Y usted cómo le va? Vieran qué bien. A mí me va súper bien. ¿Y eso? Estoy muy contento. ¿Estás contento? Bueno, yo siempre estoy contento. Bueno, eso sí lo he notado, que siempre estás contento. ¿Y eso por qué estás contento? Vea, mi hermano.
Hemos aprendido tantas cosas. Bueno, pero sabe. ¿Qué? Antes de continuar, a usted no le falta algo. ¿Qué? ¿Los niños? ¡Ay! Se me olvidó. ¡Niños! ¿Cómo están? Yo los escuché. Sí, yo también, yo los escuché. Ay, qué bonitos los niños. Saludos a todos los niños. Espero que se estén portando bien. Yo espero que se estén portando bien. Ahora sí, continúe. Vea, mi hermano. ¿Cómo hemos aprendido estos días? ¡Qué barbaridad! Ajá, ¿por qué? ¿Sabe por qué? Vea, aprendimos de la circuncisión. Ajá. Del bautismo, correcto. Del Cordero. Ajá. Del bautismo del Espíritu Santo. Muy bien, excelente. Del diezmo se me había olvidado. Del diezmo, ajá. Y un montón de rituales, ¿verdad? ¡Qué manera! Por eso hay que estudiar la Biblia bien. Sí, es importante estudiar bien las Escrituras. Oiga, mi hermano, y hay tanto que hablar, tanto que conversar. Sí, definitivamente hemos aprendido mucho durante estos domingos, de verdad que dice aquel versículo maravillosa, la verdad os hará libres. Y conforme vamos aprendiendo todos los días, a través de la palabra de Dios, nuestro entendimiento se va abriendo. Sí, ¿verdad? Qué bonito. Qué bonito que es estar estudiando la Escritura, ¿verdad? Con todos los hermanos, con todas las hermanas. Pues sí, ¿verdad? Bueno, muy bien, mis hermanos, desearles lo mejor. Oiga. ¿Sabe qué sigue ahora? Bueno, el sermón. Sí, correcto. Pero vieran qué diferente va a ser hoy. Diferente porque, bueno, ponga atención y vea quiénes van a participar hoy en el sermón. ¿Cómo que van a participar? Sí, van a haber varios participando hoy. Nada más, póngale el ojo. Ah, bueno, pues muy bien. El versículo del mes. Más bien, alábese en esto el que se alabe. En que entender que yo soy el Señor y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas me agradan, dice el Señor. Jeremías 9:24. Así es. Bueno, niños, bueno, niñas, hasta luego. Hasta luego, mis hermanos, nos vemos.
Muy buenos días, hermanos. Qué privilegio, qué bueno es estar de nuevo juntos este domingo 18 de octubre. Qué bueno es seguirnos congregando. Y hemos estado aprendiendo durante estas últimas semanas, más o menos como 9 semanas, sobre los rituales y qué dice Pablo al respecto para hoy. La sombra o la esencia. ¿Qué se mantiene hoy? Y hemos estado haciendo una lista de rituales, como la circuncisión, el templo, el sacerdocio, los sacrificios, el sabbat, los diezmos, inclusive vimos los milagros, luego el bautismo. ¿Qué se mantiene hoy? Pablo nos enseña qué se mantiene hoy, la sombra o la esencia, la copia, lo exterior o la esencia, el principio espiritual detrás, que sí transforma, que sí produce un efecto transformador. Hoy me acompañan aquí distinguidos hermanos, amigos y líderes también en esta iglesia. Ustedes han visto a John ahora como presentador, ahora también trabajando fuerte en el grupo de caballeros, también a Bernardo como maestro del curso de doctrinas, diácono, y también en el grupo de caballeros, y por supuesto con los amigos Rocky y Sue. También tenemos a Juan, que son él y su esposa con el liderazgo de los jóvenes de ECO, quienes nos saludaron el domingo pasado. Y vamos a comentar entre todos, vamos a hacer una conversación amena. Un cafecito, pero sin café. Esta mañana con ustedes vamos a compartir. Entonces, mucho de lo que yo iniciaba diciendo cada domingo es las confusiones que hay hoy. Vamos a hablar un poquito de esas confusiones. ¿Por qué es tan importante saber estudiar la Biblia? Porque la Biblia no es una sopa de letras. ¿Por qué hay tanta confusión en nuestros días? Tantas sectas, tantas religiones, tanta división incluso dentro del cristianismo. Entonces, quisiera preguntarles, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo pienso, Alonso, que, bueno, y con el saludo para todos, yo pienso que se da tanta confusión por la interpretación que se le da. Hemos escuchado de vos a través de la palabra que no se traza adecuadamente, ¿verdad?, con un bisturí la palabra de Dios, y eso genera mucha confusión, y a eso creo que se le suma el desconocimiento. Sí, yo por lo menos, mis hermanos, primero que todo, un abrazo de verdad, un saludo muy fraternal en el espíritu de nuestro Señor, muy contento de estar compartiendo la mesa con tan distinguidos hermanos, ¿verdad? Así que este tema de la confusión se lo achaco más que todo, Alonso. Por un lado, hay grupos que no les interesa realmente conocer o exponer la verdad tal y como es. Hablábamos antes fuera de cámara sobre los intereses individuales o generales. Como hemos hablado, hablar de pecado en algunos grupos es prohibido, solo se habla de amor, ¿verdad? O por ejemplo, hablar del tema del matrimonio como tal, eso es prohibido también. Escuchaba una vez a un pastor en una invitación de parejas que me extendieron, que Dios es un Dios de oportunidades, y suena tan bonito, ¿verdad? Es un Dios de oportunidades. Usted se casó una vez y no le funcionó, cásese otra vez. Y si esa no le funcionó, cásese otra vez, porque Dios es amor. Eso no es confusión, eso es ocultar realmente la verdad. Eso por ahí, y eso está en manos de ¿qué? Como decía el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros. Y así en Mateo 15, 19, 24, 11, 24, 24, se levantarán falsos profetas. Eso es a lo que conllevo yo, que más que confusión, es un tema de conveniencia. Y ya para terminar, dice la Escritura, mi pueblo perece por falso conocimiento. Allá los responsables de llevar ese mensaje, ¿verdad? Entonces, por lo menos, el tema de confusión se lo achaco a la inconveniencia de llevar la verdad tal y cual es. Conveniencia. Bueno, buenos días, saludo a todos ahí en casa. Yo quería reforzar ese punto que usted estaba mencionando, don Bernardo, el punto de que
Creo que gran parte de esta confusión es por culpa de los liderazgos que han habido por años, décadas, siglos, en esta iglesia institucionalizada, ¿verdad? Que se ha ido por conveniencia, por un montón de cosas, donde los que más afectados son los feligreses, ¿verdad? Que esos son los realmente confundidos. Y el liderazgo pues será más bien el responsable o culpable de ese montón de personas que tuvieron en sus iglesias o templos, que los llevaron a esta confusión muy grave. El hecho de que nosotros todavía estemos discutiendo estos temas 2000 años después que lo de Pablo, es una realidad, que es una problemática de cómo el diablo se mete a atacar al cuerpo de Cristo. Claro. Las conveniencias, cierto, importante eso. Las tradiciones también es otro, para mí, un factor que ha hecho mucho daño. Nos apegamos a las tradiciones. Precisamente es una pregunta que tenía. ¿Por qué es que somos dados tanto a pegarnos a las tradiciones, a lo que se ve, a lo externo? ¿Qué piensan? Ahí quisiera aportar que tal vez es el camino más fácil, ¿verdad? Es muy fácil decirle a la gente qué hacer, cómo hacerlo, cómo vestirse, cómo comportarse, y no retar a la persona a que busque el fondo del por qué hago las cosas. Yo siempre pienso, ¿no han escuchado la historia hasta el paradigma de la señora que le enseñó a la hija a cocinar algo en el horno, y que la mamá partía la pierna de cerdo, digamos, por ser aquí la Navidad en Costa Rica, la partió a la mitad y la metió, y después cocinaba la otra mitad, y la hija le preguntó: ¿por qué, mamá, usted parte la pierna a la mitad? Y así me enseñó mi mamá, déjeme ir a preguntar. Y le fue a preguntar a la mamá, y la mamá decía: y yo no sé, su abuela era, ¿verdad? Y el punto es que originalmente tenía una cocina tan pequeña que no cabía, y la tenía que partir a la mitad, ¿verdad? Entonces, en la iglesia a veces repetimos esas tradiciones y rituales, ¿verdad? No nos damos cuenta del por qué hago las cosas. Y ahí más adelante podemos ver que el pueblo de Israel se centró más en la forma en que hacía las cosas, y no el por qué las tradiciones y los rituales. No, y hay algo más grave, cuando todos estamos plenamente conscientes que muchos de esos rituales son heredados. Son heredados, y a veces los colocamos en un lugar con un nivel de protección, porque fue lo que me heredaron, fue lo que aprendí, y no nos damos a la tarea de determinar o revisar de dónde provienen, qué significan. Un texto sin contexto es un pretexto, y una de las cosas que agradezco a Dios y a la comunidad bíblica de la gracia es que me enseñó a analizar, me enseñó a revisar, y eso pues siempre lo agradezco. ¿Por qué? Porque sacamos versículos como bolitas de lotería, ¿verdad? Y nos enfrascamos sin determinar qué pasó con eso, de dónde viene, a quién se lo dijeron, cómo se lo dijeron. Yo agregaría que también se da porque, bueno, primero desde pequeñitos nos enseñaron algo que había que hacerlo de esta manera. Y entonces uno pregunta, bueno, mis padres tendrían claro eso, ¿verdad? Entonces desde allí empieza. Y digamos que por ejemplo, cuando yo fui a una iglesia cristiana por primera vez y me hablaron del bautismo y del diezmo y de todo eso, pues también, como tú decías ahora, tiene que ver con el liderazgo de una iglesia, porque lo que se enseña se está como dejando para un grupo y el resto no hay necesidad. Y además que también siento que la sociedad hoy en día, nosotros nos vamos por lo que es más sencillo, más fácil, no me complico, ¿verdad? Cuando realmente nos hemos dado cuenta que si hay algo serio es seguir a Cristo, es aprender de Él, todo lo que hay en torno a Él, lo que hemos aprendido, que me gustó que Bernardo decía que la iglesia me ha enseñado, ¿verdad? A mí es darle el lugar que corresponde a Dios, a su palabra, a la verdad que hay allí, y creo que eso tiene que ver. Amén. Recordar siempre, no confundir en el fondo el mandamiento o las formas. Somos apegados a las formas porque se ven, nos dan seguridad, porque es más fácil, como decía Juan. Una vez, bueno, aquí ha llegado mucha gente que me ha preguntado: pastor, ¿cuánto tengo que dar? ¿Cuántas veces tengo que venir a la iglesia y dar de tiempo también? ¿Y qué más tengo que hacer? ¿O qué reglas tengo que cumplir? ¿Cómo me debo vestir? La iglesia no
tiene como función decirle a la gente cómo vestirse, cómo hablar o cuánto dar o etcétera. Es, como decía John también y Bernardo, es conocer a Cristo, llevarlo a que aprendan a conocer al Señor, a la palabra, enseñarles a estudiar. La Biblia no es un libro hecho para solo los eruditos, los rabinos. Él fue hecho en el idioma de los humanos para que todos lo entendamos y lo sepamos manejar, lo sepamos estudiar. Y primordialmente hemos hablado mucho, nuestro método de interpretación es literal. Dios escribió ahí lo que quería que entendiéramos. Y lo que es simbólico, figurativo, está claramente identificado cuando es un símbolo. No hay que complicar las cosas. Debemos conocer al Señor y Él nos va a ir formando. Todo lo demás, el vocabulario, la forma de vestirse, cuánto dar, todo eso el Señor le va a ir moldeando a usted en su vida. Es el cambio de adentro hacia afuera el que cuenta. Lo demás es religión, cuando es de afuera hacia adentro. Bien, vamos ahora a pasar a otro segmento, a otro de los temas que estuvimos hablando durante toda esta serie. Y cuando hablamos de estudiar la Biblia, de ser estudiantes, pero realmente que escudriñan como los bereanos, que vamos a ir con precisión, a usar la palabra con precisión, a trazar bien las fronteras, estudiantes que observan bien la Biblia. Hemos hablado de las dispensaciones, estudio de la Biblia dispensacional. Bueno, puede sonar un poco extraña la palabra. Dispensaciones es etapas, administraciones, está en la Biblia esa palabra, Pablo la usa varias veces. Pero algunos critican, es que eso es un estudio reciente, eso lo inventaron hace poco, eso no es bíblico. Yo creo que Pablo fue muy dispensacionalista, cuando él dice, esto ya no pongan a practicar a los gentiles estas cosas, por ejemplo estos rituales, cuando habla en Hechos 15, en el concilio de Jerusalén, cuando regaña a Pedro. Simple pregunta, ¿alguno de ustedes es circuncidado? Bueno, por causas médicas tal vez alguno lo sea, pero alguno de nosotros diría a la congregación que se deben circuncidar por cuestiones morales de purificación para cumplirle a Dios. ¿Lo requeriríamos? ¿Qué dicen ustedes? Ustedes son líderes en la iglesia, promovemos eso en la iglesia. No, definitivamente. Salen corriendo. Sobre todo los varones, ¿verdad? El grupo de caballeros no me imagino ver al pastor con el cuchillo en la mano, ¿verdad? No, una guillotina. Exactamente, ¿quién va a pasar primero? No. ¿Por qué? Porque cualquiera de los que nos están viendo también responderían, porque eso era para otro tiempo, para los judíos. Entonces, eso lo hace a usted un dispensacionalista, porque está observando claras diferencias, que hay mandatos que aunque están en la palabra, no son de aplicación ahora literal. Eso es lo que hemos estado aprendiendo. Pero mire usted qué interesante, cómo traemos a cotación el tema de la circuncisión y por qué hoy esas doctrinas o esas tendencias no hacen acotación a la circuncisión. Pasen adelante para circuncidar a todos y cada uno de los hermanos, pero sí pasen adelante para los diezmos, pero sí pasen adelante para X cantidad de rituales que por supuesto les es conveniente. Estamos hablando, las cosas se hablan como tienen que ser. Así es, o somos o no, o come el combo completo o no. Claro, y hay un detalle interesante que no quisiera dejar pasar por alto, es el hecho de que esos rituales muchas veces se cumplen no tanto por una devoción de acción de gracias, por una inclinación a querer complacer a nuestro Señor, sino por una obligación. Entonces el cumplimiento de esos rituales y las acciones que hacemos, las hacemos por cumplir porque es nuestra obligación. Pues por supuesto, dice la Escritura en Isaías, en el capítulo 1, del 11 en adelante, y muchos los hemos escuchado, dice, ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Harto. Y hago referencia a esto. Cansado estoy de sus holocaustos. ¿Por qué vienen a presentarse ante mí, a traerme animales, a traerme ofrendas, a traerme, cuando no hay disposición de corazón? Cierto. Por supuesto que el Señor se cansa de esos rituales cuando no son realmente, y lo más grave de todo, no llegar a entender por qué esos rituales existían. Volvemos a lo de las tradiciones.
¿Por qué hacemos esto? Que es bueno y creo que a veces lo promovemos dentro de la iglesia y los ministerios. ¿Por qué hacemos esto? Me acuerdo una vez que fui a una iglesia en que me contó el pastor que a él se le hacía un problema simplemente sugerir que cambiaran los colores o pintar la iglesia. Porque había un grupo mayoritario que decía, no, la iglesia se tiene que pintar la parte de abajo en azul y la parte de arriba en blanco. Y él preguntaba, ¿por qué? Porque así nos enseñó el misionero. Cosas como esas. O no hagamos el culto el domingo, hagámoslo el miércoles. Ah, sí. Y hemos hecho cultos en la mañana y el culto de predicación en la noche. ¿Y por qué lo hacemos? Aunque solo vienen 3 personas porque están cansados y el domingo quieren pasarlo en familia. Porque así lo hemos hecho siempre. Y ahí es donde viene el problema. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? No perdamos el sentido, ¿verdad? El estudio dispensacional es el estudio que reconoce esas diferencias, esos periodos de tiempo a través de la historia en que Dios ha tratado con la humanidad. Diferentes personas, diferentes contextos y mensajes. ¿Por qué creen ustedes que estudiar la Biblia así por etapas, observando esas claras divisiones, diferencias, pueblos, contextos, mensajes, es la mejor forma de estudiarla? Yo quisiera mencionar, Alonso, en referencia a eso, que una de las razones es porque hay aspectos culturales. Interesante. En determinados tiempos de la historia, ¿verdad? En esas dispensaciones habían tradiciones, costumbres, la forma de hacer algo correspondía también a una cultura, ¿no? Claro. Y mucho más cuando esa cultura tiene una diferencia en kilómetros. Si, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, entre Costa Rica y Colombia tenemos diferencias en llamarle a una bolsa, en Colombia antalego. ¿El pejibaye cómo se llama allá? El pejibaye, allá es chontaduro, que se come con miel, y aquí se come con mayonesa. No ¿te imaginas comerte el pejibaye con miel? No se la compro. Hay que probarlo. ¿Ves? Entonces, claro, ahora cuánto más al otro lado del mundo, ¿verdad? Allá en Asia, donde se dio todo eso, entonces creo que empezando que hay un tema cultural fuerte. Todos hemos tenido una conversación con alguien de otra iglesia, otra denominación o cualquier cosa donde usted ve que mezcla temas que no aplican, ¿verdad? Entonces usted verá promesas en el Antiguo Testamento y esa persona le declara promesa, prosperidad a su vida, que en el papel suena muy lindo, claro, porque es un versículo, de hecho, y está en la Biblia. Entonces mezclamos temas, mezclamos lo que usted decía, el contexto, don Bernardo, mezclamos quién escribió, para cuándo lo escribió, en qué momento lo escribió, lo mezclamos y hacemos un arroz con mango. Entonces no diferenciamos en qué es la nación de Israel y qué es el cuerpo de Cristo hoy en día. Así ¿verdad? Es. Y mezclamos no marcamos cosas, las fronteras. y usted escuchará personas que dicen cosas que usted dice, no estoy de acuerdo y ni siquiera encuentro eso en la Biblia, porque parece que es una persona que anda con túnica hace 4000 años, ¿verdad? Con el pueblo de Israel. Entonces es muy importante que el estudio dispensacional nos ubica. Dice, es un método, realmente se convierte en un método para podernos ubicar en el tiempo y en el espacio de cada una de las situaciones y no hacer esa mezcla, esa sopa, que es una aberración muchas veces, ¿verdad? Sí, esa es la palabra clave para mí. Cuando habla de dispensaciones, para mí lo más importante es eso, nos ubica. Traza bien las fronteras, porque uno de los principales errores por los que se hace una sopa de letras es porque se mezcla Israel y la iglesia. Entonces se da esa teología de la sustitución, de que Israel ahora somos nosotros y nos apropiamos de las promesas a Israel, cuando es muy evidente que Dios dio promesas a Israel literales, físicas, un pueblo con promesas, con un futuro, un reino en la tierra. Dios le dijo a Abraham, la tierra que pisen tus pies será tuya. ¿Cómo puedo yo tomar eso para hoy? Imagínense, termino en la cárcel apropiándome de todas las tierras que se me ocurran. Donde ponga tu pie, o por ejemplo, la tierra te va a dar fruto cuando dijeres y cuestiones así. Esas promesas debemos ponerlas en su frontera correcta. Cuando Jesús le dijo a sus discípulos, y en mi nombre, los que crean en mí, en mi nombre tomarán serpientes y escorpiones, tomarán veneno y las manos y sanarán, si ponen las manos sobre los enfermos y a los muertos los van a resucitar. Yo puedo apropiarme de eso, jamás. Eso no fue para nuestro contexto, es hasta de sentido común, exigirlo, como dicen, hay que reclamarlo, y la prosperidad material es un derecho legal. Vimos videos de eso también. Eso es lo que deja cuando no estudiamos la Biblia, como dice Pablo. Le dice a Timoteo en 2 Timoteo 2:15,
Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene que avergonzarse, que traza, que usa bien, que maneja con precisión, que interpreta correctamente la palabra de verdad. Trazar con precisión, saber diferenciar las sombras de la realidad, la sombra de la esencia, el ritual de la esencia, que es lo más significativo. De hecho, muchas palabras y acciones de Jesucristo no eran para nosotros. No eran para nosotros, y toman que porque Jesucristo lo hizo, porque Jesucristo lo dijo, es nuestro, ¿verdad? Y es esa desubicación. Pero yo iba a agregar que también, ¿no será que también hay interés? Volvemos al tema de la conveniencia. Eso Sí, eso puede no haber un interés y una intencionalidad, y aparte de eso, las ovejitas a veces no cuestionamos, no queremos... Por eso nos llamamos ovejas, porque tenemos la vista muy corto y simplemente... Y a mí una de las cosas que más me ha llamado la atención es cuando Dios invita a conocer y comprender. Conocer y comprender. Y entonces, claro, estaba meditando. Y todo un interés que hay, ¿verdad? Detrás pueden haber muchos intereses. En Colombia yo lo vi. Es que es increíble ver en una ciudad pequeña un montón de iglesias, y todas con diferentes. Todas creen cosas diferentes. Todas diferentes. Y aquí el llamado que creo que hay que hacerle a la gente que está en casa, que nos está viendo, es que este estudio no es solo del pastor, el que lo hace. El pastor es ¿verdad? Mucha gente, eso que estamos hablando, las ovejas, los feligreses, la congregación cree que esto le toca así al pastor o al líder, no, estamos llamados todos a trazar esa Biblia, todos, ¿verdad? Y algo interesante con lo que estás diciendo, eso no exime tampoco que muchos seguidores de una doctrina incorrecta lo estén haciendo por un interés personal o particular. A lo mejor lo están haciendo con todo su corazón, con toda su disposición, pero incorrectamente. Pero incorrectamente. De acuerdo. Incorrectamente. Sí, el hecho de que tenga buenas intenciones no quiere decir que esté en lo correcto. Es correcto. Y el llamado a la gente es: aprenda, tal vez con preguntas, pero aquí pueden consultar a su líder, materiales en la iglesia. Cuestiones. El pastor siempre nos ha dicho, si hay algo de lo que decimos no les va, cuestiónelo, pregúntelo. Aquí no hay nadie intocable. Más, el pastor es oveja. El pastor también es oveja. Si hasta el mismo Jesús todavía llega a Apocalipsis y él se autodenomina el Cordero. Así es. ¿Cuánto más nosotros? Imagínense. Él es el único, el príncipe de los pastores. Somos ovejas que le ayudamos a cuidar, pero también somos ovejas. Pero sí, y como oveja al matadero. Y como oveja al matadero. Ya, gracias. Pero qué bueno es promover eso también. Y aquí, como hay otros líderes, también promover eso en la gente que está ministrando, guiando. Enseñarles a estudiar, a ser estudiantes que trazan bien la palabra. ¿Recuerdan esta pregunta? ¿Qué debemos preguntarnos siempre que llegamos a algún tema polémico sobre qué debemos practicar? ¿Se acuerdan? Se devuelve con una pregunta. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Qué dice? ¿Quién? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Pero por qué Pablo? Muy bueno. ¿Y por qué Pablo? Esa sería la segunda pregunta. La segunda pregunta. ¿Y por qué Pablo? ¿A quién consulto? Tenemos claro. Consultamos en cuanto a qué aplicar, ¿verdad? Porque toda la Biblia es importante. Aquí hay que tener cuidado, porque hay gente que cuando quiere juzgar va a encontrar o va a inventar, ¿verdad? Porque hay gente que dice, es que ustedes son paulinos o paulistas. Son de Apolo. Sí, yo soy de Apolo y es de Pablo. Ustedes son de Pablo y desechan todo el resto de la Biblia. Jamás. Ustedes han visto cuánto de toda la Biblia usamos el antiguo. Nosotros usamos parecido como hacían las sinagogas: la ley, los profetas, los salmos y también los evangelios. Y nuestro Señor no es Pablo. Sí, nuestro Señor no es Pablo, es el Señor Jesucristo. Y Pablo dijo, imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Claro. No desechamos al resto, pero cuando nos referimos a temas de aplicar hoy literalmente o alguna ordenanza para hoy, acudimos al mensajero y aquí respondemos a lo que preguntó John. ¿Por qué Pablo? Porque él fue el mensajero a quien Dios escogió para revelar Jesucristo, revelar su mensaje para nosotros hoy como un pueblo especial ahora, donde no hay raza, nacionalidad, donde se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo, todos los creyentes nacidos de nuevo independientemente de la nacionalidad. Ya no es Israel el mensajero de la luz al mundo, ahora es la iglesia, todos nosotros, donde ya esos rituales externos pasaron. Y entonces por eso acudimos a Pablo, porque es a quien Dios
escogió para revelar ese mensaje para Alonso, hoy. perdón, nada más agregar, pero se me viene a la mente que estamos hablando que el pueblo perece por causa de desconocimiento. El conocimiento de la palabra de Dios, nos dice Dios, nos enseña eso. Cuando yo escuché eso, entonces tiene que ver con lo que decíamos. La oveja tal vez se deja guiar, pero no pregunta. Ahora en este caso, de ¿a quién debemos consultar? A Pablo. ¿Y por qué? Porque fue Dios quien le encomendó esa misión. Pero, ¿y qué fue lo que sucedió para que Pablo fuera el elegido? Entonces, yo inmediatamente me acuerdo a ese pasaje donde, ¿verdad? Saúl lo cae del caballo y queda ciego y lo manda, y todo ese proceso que vivió. Entonces, claro, todo hay un sustento bíblico del porqué de las cosas, que es lo que debemos cuestionar. No, y yo le agregaría, volvíamos al tema del contexto, ¿verdad? Al tema del contexto. No solo lo vivido por Pablo en ese encuentro con Jesucristo, sino cómo Dios permite que en su momento Saulo hubiese hecho las acciones que hizo, porque como él lo describe, a mí nadie me tiene que cuestionar nada, porque yo soy fariseo entre fariseos. Estudié a los pies de ¿quién? De Gamaliel, el rabino más... el máximo, ¿verdad? O sea, si había alguien conocedor de las Escrituras, era Pablo. Sí. Entonces, como Pablo, el que primero empezó aprendiendo en todo esto fue Pablo. ¿Por qué? Fariseo entre fariseos, rituales de rituales, costumbres de costumbres judías, y el Señor le dice, no señor, ahora es diferente. ¿Verdad? Entonces, con mucho conocimiento de causa, él podía enseñar a los gentiles esos cambios, porque él los arrastraba. Sí. Él conocía todo ese contexto, ¿verdad? Así que muchas veces él lo dijo, circuncidado a los 8 días, fariseo de fariseos, estudioso, etc. Entonces, por algo fue el escogido, lo preparó. Ese efecto, lo preparó definitivamente. Que eso es toda una lección, ¿verdad? Que Dios permite en nosotros muchas situaciones con un propósito maravilloso. ¿Sí? Para mí es importante también que Pablo no fue un personaje aislado de los otros, ¿verdad? Vemos que el mismo Pedro avala a Pablo en su carta, ¿verdad? No es un personaje que salió porque ahí cualquiera podría haber dicho, este se inventó esta religión, es una secta y está loco, ¿verdad? Él dice que vio a Jesús. No obstante, sí, pero no obstante pasó un tiempo para que Pedro reconociera eso, ¿verdad? Porque era fuerte, ¿verdad? Y el mismo Pedro en sus cartas dice los escritos iguala los escritos de Pablo a las escrituras. Eso. Y eso que hace Pedro es muy fuerte en esa época. Claro. Está igualando las cartas de Pablo a las escrituras que ellos ya tienen. Entonces ve al nivel de que las Pedro, hace suyas, claro. Tal vez el discípulo más famoso que anduvo con Jesús, está dándole una palmada a la espalda a Pablo, ¿verdad? Y está diciendo también, ¿verdad? El mismo avala sus escritos. Ajá. Aún así dice, difíciles de entender, sí, pero sí, porque para Pedro, un judío de tradición tan arraigada, vean cómo le costó lo de los alimentos, por ejemplo. Tuve que hablarle a Dios 3 veces, come. No, yo nunca he comido cosa impura. Y ya Jesús se lo venía diciendo. Y luego 3 veces con esa visión. Pero aún así Pedro avala los escritos de Pablo. Pablo incluso fue a buscar incluso a los 12, al grupo de los demás. Lo que llama la atención es ver hoy muchos gentiles asumiendo costumbres judías, echando para atrás, más bien, ¿verdad? Y ese fue un tema que estuvimos viendo, ¿verdad? Que ya vamos a entrar también hablando de esto. Para terminar la idea de Pablo, que decía usted, Pablo, como el fariseo de fariseos. Si Pablo se conocía la ley, la palabra, sí. Él era experto, criado a los pies del más prestigioso maestro. Pentateuco de memoria. De memoria se lo tenían que aprender, y luego el Tanaj, todo el antiguo, los profetas y los salmos también a los 30 años. Tenía que sabérselo así, porque no todos andaban la palabra así tan fácil como nosotros hoy. Y aún así, ¿cómo Pablo enseña sobre todos esos rituales del judaísmo y cómo desarrolla la aplicación o la esencia, la aplicación espiritual para hoy, que es donde vamos a entrar en el siguiente segmento? Y hablando de la sombra y la esencia, los rituales que Pablo enseñó, esto nos lleva a nuestro tercer segmento. Esta tercera parte, vamos entonces a repasar muy rápidamente todos los rituales que estudiamos durante estas semanas.
¿Y qué fue lo que más nos impactó o fue más retador, más difícil? Voy a enumerarlos. El primero que vimos fue la circuncisión. Ups, conmigo no cuente, ¿no? Sí, conmigo tampoco. La circuncisión, la Pascua, el templo, el sacrificio, el sacerdocio, el Sabbat, el día de reposo, el diezmo y finalmente el bautismo. Entonces quisiera preguntarles aquí a mis amigos y compañeros, hermanos, ¿cuál de estos temas fue el que más les impactó, les retó, así para repasarlos con la congregación? Juan. Yo creo que en realidad de todos se aprende muchísimo. Así es. A mí lo primero que más me gusta y de todo esto es que realmente si usted lo ve bien están conectados todos, ¿verdad? Es un tema que se conecta. A mí me gusta mucho y aprendo mucho el tema de los sacrificios, de cómo nosotros no crecimos en una cultura, ¿verdad? Donde hay sacrificios, ¿verdad? Usted no lleva a sus hijos y a su familia a ir a sacrificar un animal. Pero qué tan importante es eso para entender lo que hizo Cristo por nosotros, ¿verdad? Que ahí me lleva a pensar que todo esto se centra siempre en una sola figura, en una sola persona, que es Dios, en Cristo, ¿verdad? Así es. Cristo personifica todo esto y eso me enseña bastante de eso. Yo creo que, y he de confesar, pues que sí hay una tendencia, por supuesto, de querer agradar al Señor siempre, y como decíamos, por esa dirección en que uno inicia y conoce del Señor, pues considera que hay determinados actos, como les decía, que son obligatorios para agradar a Dios, ¿eh? Entre ellos, pues todos estos que están acá. Siempre recuerdo que me decían, y creo que les va a sonar muy común a algunos, que el bautismo es un acto de obediencia, ¿verdad? Sí, pero un acto de obediencia también es adorar, respetar y amar a nuestro Señor como debe de ser. Igual es un acto de obediencia. Sin embargo, a lo largo de los estudios nos hemos dado cuenta, pues, que una de las cosas que más me impacta es que, como hemos visto en los sermones, que no solo hay un bautismo. Ahora, cuando a mí me hablaron, por ejemplo, hace muchos años del bautismo de muerte, yo dije, un momento, ¿de qué me están hablando? O del bautismo de la nube de fuego, ¿verdad? Y no, un momento. Entonces empecemos por entender qué es bautismo, ¿verdad? Entonces eso entro en una serie de contradicciones porque, pues, por querer complacer y sentir que estaba haciendo lo correcto, pues les confieso, no les voy a decir el número de veces, ¿verdad? Porque conozco al Señor desde que tenía 14 años, con mis altos y bajos, ¿verdad? No me bauticé una vez, ¿verdad? Porque cada vez que en mi vida he estado en 3 iglesias, con 3 excelentes pastores, de una y otra forma, pero ustedes saben que muchas iglesias para ser miembro hay que bautizarse. Y si venís de otra iglesia, pues para el agua otra vez, ¿verdad? Así que el tema del bautismo, pues, el que el Señor me haya abierto los ojos y el corazón para entender que de verdad que solo hay un bautismo. Y mis hermanos, recordar también que en el Calvario, aquel criminal que Dios le dio esa oportunidad, no se bautizó, ¿verdad? Así que ya por lo que hemos aprendido, hemos entendido, y hago la aclaración, y tomo tus palabras, tenemos muy buena relación con muchas iglesias que mantienen aún la doctrina del bautismo, ¿verdad? Es la tesis y el principio, pues, que la comunidad bíblica La Gracia maneja, y pues que lo hago mío. Que no sea para levantar barreras o divisiones. No, para nada. No debe ser un tema para dividirnos. En lo absoluto. John, ¿qué le impactó de esta serie última que hemos estudiado? Bueno, a mí me impactaron 2. El primero, comparto lo que dicen mis amigos, que el bautismo me impactó bastante. Y ahora en esta serie lo recordé, pero desde que empecé a llegar a la iglesia fue una confrontación fuerte, ¿verdad? Te ibas a ir de la iglesia. Ajá, me va a hacer dar pena, hermano.
Bueno, eso nos, perdón. Sí. Eso nos lleva a la siguiente pregunta que les iba a hacer. ¿Cuál de esto? Pues usted dijo que tenía dos. Sí, el otro es el diezmo. Sí. Porque de donde veníamos, ¿verdad? Se practicaba fuertemente. Además, agréguele que Beatriz y yo, mi esposa y yo, éramos servidores, éramos líderes de esa iglesia. Entonces, más todavía. ¿Pero me ibas a preguntar algo? No, era lo del tema que más... Sí, que vamos a empezar por Juan para dejarle el espacio a John. ¿Cuál fue el tema que más les causó, y no solo en esta serie, porque esta serie yo la trato de repetir más o menos estos estudios en la iglesia, lo damos siempre en el curso de doctrinas, pero en la iglesia, en el domingo, más o menos cada 3 años lo vuelvo a retomar, siempre le hacemos algunas mejoras o cambios, porque hay gente nueva y es bueno que todos lo estemos repasando, y también porque una vez recuerdo que alguien llegó preguntando sobre el bautismo, le preguntó a uno de los diáconos de la iglesia, y él le dijo, no sé, pregúntele al pastor. Cuando a mí me dijeron eso, yo dije, no, esto, aunque me digan que es repetitivo, lo voy a tener que estar enseñando más seguido, porque no puede ser, todos tenemos que estar así, con las verdades que nos distinguen. Entonces, puede ser en esta serie, o hace 7 años en el caso de John, o hace 10 en el caso de Bernardo, o hace 3, o en estos meses. ¿Cuál fue el que fue más difícil de digerir, o el que más piedra de tropiezo? El asunto mío es que yo crecí en una cultura eclesiástica, en una iglesia similar en la que estamos, ¿verdad? Entonces, pero sí tenía diferencias. Las dos que menciona John son las mismas. Bautismo y diezmo era algo que se practicaba ahí. Yo a Alonso le decía un día de estos que el bautismo era como una graduación para el que llevaba el curso para ser miembro, ¿verdad? Entonces básicamente ocupaba esa graduación del bautismo para poder ejercer o practicar un ministerio. Y la Santa Cena. Y la Santa Cena. Entonces, claramente hay algo que no tiene un origen bíblico, ¿verdad? En lo más mínimo. Entonces, aunque yo crecí con y esta iglesia estudiaba dispensacionalmente, pero aún así pasaban este tipo de cosas. Y el diezmo también, ¿verdad? Yo me acostumbré, me dan 1000 colones, saco 100, ¿verdad? Y cosas así de muy niño. Vean lo importante de cómo criar bien a los niños, adolescentes y jóvenes, porque cuando ya llega a ser adulto, le choca más. Claro. Yo llegué a esta iglesia cuando tenía alrededor de 20 años y eso me marcó, me impactó, y por eso siempre hago el reto a la gente de que hay que estudiar, no se centre en que el pastor me dice qué es lo que tengo que hacer, no, estudie, prepárese, utilice estas herramientas, este método de dispensaciones para entender lo que usted cree, ¿verdad? Porque yo venía en esa cultura, tengo que dar el diezmo, el bautismo es para yo poder ejercer cualquier cosa que tenga que ejercer en la iglesia, ¿verdad? Y totalmente alejado de la realidad. Aunque, como les dije, era una cultura dispensacional en la que yo crecí, pero aún así había sus diferencias, tradiciones. Entonces yo me acuerdo que yo 10, 11 años no podía tomar la Santa Cena porque no me había bautizado. Y eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y el diezmo, Pablo no dice nada acerca del diezmo, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy... que fue el reto mío, básicamente, bautismo y diezmo, pero no fue tan marcado tampoco, gracias a Dios. No era tan fanático. No. Pero eso puede llevar a una pregunta, entonces ya no tenemos que dar. Ya usted no da. No. Qué bueno, aquí no predican el diezmo, porque alguien puede decir, ¿cómo tienen esta casa tan bonita que el Señor nos ha dado, que se ve tan vacía en estos días, ¿verdad? Esperamos pronto estar de nuevo, pero ¿cómo se puede mantener el personal, las cargas y los costos que esto conlleva, si ya no piden el diezmo? Pablo habla de cómo la gente... El mismo Pablo da la solución, ¿verdad? El mismo Pablo no pide diezmo, pero sí habla de cómo la iglesia y el cuerpo de Cristo colabora unos con otros. Voluntariamente. De corazón, de buena gana. Y de hecho Pablo a veces solicita ayuda a otras iglesias para que apoyaran a las vecinas, ¿verdad? A otras iglesias. Entonces sí, Pablo también habla de que, ¿verdad? El obrero es digno de su salario y todo esto, ¿verdad? Es importantísimo el sostenimiento de la iglesia, ¿verdad? El cuerpo de Cristo y cómo nos deberíamos apoyar unos a otros. Ahora damos, pero no porque hay una ley, porque estoy bajo una regla.
O por un ritual. O por cumplir, sí, por ritual, o como vimos, algunos hasta por conveniencia, porque le dicen que Dios le va a dar el doble, a otros por temor, porque le dicen que si usted no da el diezmo, Dios se lo va a cobrar con intereses y va a perder negocios y todo le va a ir mal, se va a descomponer el carro o algo en la casa. Damos porque somos conscientes que hemos recibido tanto del Señor y damos, como dice Pablo, el amor de Cristo, en 2 Corintios 5, 14, el amor de Cristo nos impulsa. Ahora damos con un corazón alegre, no por una regla. Es como tener a los hijos y los cuidamos y les damos lo que les damos y sus necesidades. Lo damos por miedo a que el gobierno, el PAN y el patronato de los niños de la infancia nos los quite. No, porque amamos. Alonso, perdón, Sí. En cuanto al tema de la ofrenda, de si ofrendamos, ahora que pregunté, ¿ahora qué? ¿Y ahora cómo es? Yo vuelvo siempre a recordar, en la medida en que conocemos la palabra de Dios, la comprendemos, más bien hay una convicción de lo que verdaderamente significa esa ofrenda, sea monetaria, sea en servicio, sea en ayudar a los hermanos. Entonces más bien hay una convicción superior a lo que nos dijeron en algún momento acerca del diezmo. Ahora sí se llama ofrenda. Exacto. Algo que yo ofrezco al Señor de corazón y no una limosna o un chantaje. Por algo el Señor en algún momento dijo, estoy cansado de sus ofrendas. Okay. Sí, porque no eran de él. Podían dar miles, daban sacrificios, daban toros, vacas y granos, pero nada de corazón. Es como que usted dé sus ofrendas aquí y sea el que más da, 50,000, 100,000, 1,000,000 semanal, y si no es de corazón, yo creo que eso al Señor no le agrada. Entonces, es la motivación detrás, yo creo que es la esencia. El tema que más tropiezo. Hay un detalle ahí con el tema, para hacer esa aclaración, ¿por qué el tema del bautismo no me fue un tropiezo? Porque me parece estar sentado la primera vez que ingresé y una de las cosas maravillosas que nos pudo suceder a mi familia fue que tocaron en 3 domingos los 3 temas con los que más sensibles podíamos haber estado, ¿verdad? Sí, fue interesante, entre ellos la Navidad, ¿verdad? Vamos a reciclarlo. Pero hablando con el tema del bautismo, yo recuerdo que lo que pasó por mi mente fue, no tengo problema, ya me bauticé. Vean la mentalidad ritualista, ¿verdad? Que yo traía, ya me bauticé, así que no tengo ningún problema, ¿verdad? Sin embargo, conforme estudiamos y que quede muy claro, no hay un arrepentimiento de haberlo hecho, porque lo hice con mucha disposición y consideré que en ese momento era una forma de obedecer a Dios. Ni es malo, ¿verdad? Y ni tampoco es que está incorrecto, ¿verdad? Pero empezamos a descubrir realmente cuál es la esencia del bautismo, pero realmente con el bautismo yo te puedo decir que no tuve un choque de frente, conste, no compartía en un principio, porque ya yo estaba bautizado, ¿verdad? Es como un tema ya cumplí, pero conforme se desarrolla el análisis del bautismo me doy cuenta pues que era pues innecesario, ¿verdad? Eso por ese lado. Y por supuesto, el tema de los diezmos es un tema muy arraigado, muy arraigado, recuerdo como hoy, porque por ejemplo, los diezmos, ¿para quién son? Y hablemos las cosas como tienen que ser. Los diezmos eran para el que lideraba en ese momento la iglesia, para su mantenimiento, ¿verdad? Así que los que servían. Entonces ese tipo de cosas, pues ahí sí me costó un poquitito, porque yo decía, bueno, ¿y cómo vamos a sustentar el pastor? ¿Cómo vamos a sustentar su familia? ¿Cómo vamos a sustentar todo esto? Bueno, descubrimos, ¿verdad?, que a través de la fe el Señor proporciona todo, entendiendo, y esto es lo más importante, y aquí termino, es que todo es de Él. Ubicarse. Ese es el punto, o sea, no es que el 10% únicamente es de Él y el resto es mío. Recuerdo el ejemplo de los muñecos, ¿verdad?, de la caja de chocolates. Ahora sí, te regalo una caja de chocolates, muchas gracias, ahora sí, regálame un poquito, pero ¿cómo me vas a regalar de lo que te acabo de dar? ¿Verdad? Es que todo es de Él.
Y es por pura misericordia que Dios nos permite administrar lo que tenemos. Porque no es nuestro, nada, ni sus hijos, ni su esposa, ni su casa, ni su carro, ni, absolutamente todo es de Él. Y me acuerdo cuando un pastor se quedó varado bajo un aguacero, ¿verdad? Y dijo, bueno, Señor, se te quedó varado el carrito. Ve a ver qué hace. A ver. Igual que con el tiempo, el mismo principio, el día del reposo. Sí. Es que todos los días son de Él. Todos. Al final. Todos. Y John, ¿cuál fue su tema, sea ahora o hace 7 años cuando llegó? Y usted tiene una historia, como ya Bernardo dijo, John tenía las maletas hechas para irse de la iglesia, tenía poco tiempo de venir y tocamos estos temas. Y cuéntenos, ¿qué pasó? Sí, realmente fue una situación bien especial porque veníamos de una iglesia en Colombia donde se practicaba, ¿verdad? Muchos de estos rituales y no solamente los rituales, sino otras costumbres, ¿verdad? Y bueno, cuando te escuchamos hablar acerca del bautismo, acerca del diezmo, acerca de la imposición de manos, de que no era necesario pasar al frente para que se arrepintiera, y verdad, claro, fue un choque muy fuerte. Y claro, y eso nos llevó a, como dijo Bernardo, me dio pena, pero sí, fue así, a considerar en algún momento no regresar, ¿verdad? Y fue muy duro, máxime que, como les dije hace un rato, Beatriz y yo servíamos en el liderazgo de la iglesia. ¿De dónde venían? ¿Ah? ¿De dónde venían? De dónde veníamos. Entonces, claro, fue fuerte, fue muy fuerte. Y el diezmo también, el diezmo era algo que se practicaba y muy fuerte, y había énfasis en esto. Y siempre recuerdo muy bien a los amigos y hermanos que verdad, en su momento, y todavía hablo con ellos y hay buena amistad, pero indudablemente poco a poco el Espíritu Santo, Dios nos dijo, no Señor, tranquilos, vamos otra vez. Y Danielita estaba muy contenta, y aprovecho porque Daniela fue la primera que vino a la iglesia. Ojo con esto, amigo y hermano. Tu hija. Daniela, mi hija, sí, gracias. Fue la primera que vino a la iglesia a través de Kids Games, y allí veníamos nosotros, y bueno, fue una confrontación, y luego en las clases, ¿verdad? Porque luego en las clases es más profundo. En el bueno, claro, eso Beatriz y yo todas las noches hablábamos y bueno, orábamos también para pedirle a Dios, pero gracias a Dios, bueno, algo particular era también estar sentados en la grada y en la alabanza, hasta que queríamos tirarnos de allá para saltar y alabar como tal vez estábamos acostumbrados, ¿verdad? Entonces fue un impacto muy fuerte, pero hoy, bueno, hoy Dios nos tiene aquí. Ya 7 años, creo. Y yo quisiera agregarles algo, porque bueno, para los que tal vez no nos conocen, nosotros somos colombianos, residimos aquí una buena cantidad de años, y cuando Beatriz y yo preguntamos por qué estamos aquí, ¿verdad? Y bueno, hay muchas razones económicas, tranquilidad, paz. ¿Cuántos años? País, 17 años. 17. Tú no sabes que al final terminamos por decidir que lo mejor que ha podido suceder es precisamente el tema del que estamos hablando. Era salir de la sombra para entonces realmente empezar a ver luz, esencia, ¿verdad? Y eso es lo que poco a poco, con la paciencia de ustedes que les preguntábamos y que fuimos, ¿verdad? Poco a poco entendiendo. Entonces sí, pero fue una experiencia difícil, no fue fácil. Y así entiendo muchos de las personas que vienen por primera vez que les puede suceder, ¿verdad? Sí, a ver, dicen que es más fácil aprender algo nuevo que desaprender algo que ya uno tiene arraigado para aprender algo nuevo. Es más difícil, es como los que andan en deportes o los que les gusta el fútbol. Es que el ser humano cierra la mente, pero Dios abre el corazón. Es una obra del Espíritu Santo. Definitivamente. Y además, Alonso, que cuando hablamos del bautismo, cuando nosotros fuimos bautizados en esta iglesia, bautizados en agua, ¿verdad? ¿En donde venían? Sí, de donde veníamos. Ah, sí. Sí, perdón, en esta iglesia no, de donde veníamos, cuando fuimos bautizados en agua,
indudablemente, como luego vinimos a conformarlo, no fue un cambio completo, ¿verdad? Que era necesario vivir, o sea, eso no, al final no garantizó, fue una ceremonia, sí, fue un ceremonial y creo que hoy pensándolo con calma era más lo que había alrededor, como el festejo, la celebración y del requisito para pertenecer, para ser miembro de la iglesia, ¿verdad? Y así como ese, muchas otras cosas más que nos impactaron, pero que poco a poco... Y además quisiera agregar, para finalizar, que también el hecho de empezar a hablar con ustedes, con vos, Alonso, con el papá de Alonso, con don Luis, con todos los hermanos, cuando empezamos a conocerlos y ver, ¿verdad?, la autenticidad que había, lo natural que eran al transmitir esa hermandad y a tener la paciencia para explicarnos, pues obviamente fue brindándonos la paz para saber que estábamos en el lugar correcto. Hay algo interesante ahora que hace acotación a tu papá, el hecho que en algún momento le dije a don Luis, pues que me había bautizado en algunas ocasiones, entonces me dijo que si me había circuncidado en esas mismas ocasiones, ¿no? ¿Se había circuncidado 3 veces? Sí, no. Wow, está difícil. Es interesante que el tema del bautismo realmente no debe ser algo que nos divida, separar, y yo creo que es, como yo terminé el domingo pasado, esto no debe ser para juzgar o para andar comparando ni levantar barreras. Tenemos buena relación con gente que lo ha practicado, pero entendemos que ya no es necesario. Y grandes hombres, porque te puedo decir que mis 3 pastores a lo largo de 40 y pico de años, ¿verdad? Han sido siervos de nuestro Señor, entregados completamente. Así. Quiero compartir este versículo de Hebreos 10:1, que dice: la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Así es. Por eso, nunca puede, mediante los mismos sacrificios o rituales que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. Pues les cuento, yo no había respondido, pero yo vine, empezamos en la misma iglesia donde Juan empezó, hace 40 años precisamente, y se practicaba el bautismo. A la edad en que yo estuve ahí, todavía era pequeño, yo salí de ahí como a los 11 años, y cuando iniciamos esta iglesia, y pues el tema del bautismo todavía no era relevante para esa edad, pero aún así, por muchos años, el tema del bautismo, aunque no me importaba, no me interesaba, pero tampoco lo quería explicar porque me costó entenderlo. Incluso todavía en un pasado reciente, cuando había el curso de doctrina, yo siempre le decía a otros que enseñaran ese tema, porque aún tenía mis dudas. Y la mejor forma de aprenderlo fue cuando finalmente tuve que enseñarlo. Y eso también es un buen reto para todos. Cuando usted enseña un tema... Aprende más el que enseña, definitivamente, exacto. No tengo duda de eso. El que aprende más es el que enseña. Y para mí fueron 2 versículos clave los que a mí me enseñaron en cuanto al bautismo, porque realmente yo creo que entre el cristianismo es la tradición más arraigada. Y es cuando Pablo dice, que lo leímos el domingo pasado, cuando dice él que hay un solo bautismo, Efesios 4:4-5, y un solo espíritu. Un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fuimos llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Y ahí es cuando llegué a ese versículo. Ahora solo hay un bautismo en este paréntesis, en este tiempo que Dios trabaja con la iglesia. Solo hay uno que está vigente. Y de tantos que vimos que hay como 9 hasta 12. Si solo hay uno, ¿cuál es? Y el mismo Pablo responde, 1 Corintios 12:12-13. Cuando dice, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ahí fue como para mí entender, así se me abrió la mente, el corazón. Sí, solo hay uno y es el del Espíritu Santo. Si solo hay uno vigente, por supuesto que no puede ser el del agua porque ese no transforma. Tiene que ser el del Espíritu Santo, el que verdaderamente nos transforma. Perdón, Alonso, ya que mencionaste eso, ahora que me preguntabas qué fue lo que más me impactó y qué fue lo difícil de digerir, y es realmente eso, porque cuando nosotros fuimos bautizados en la otra iglesia, ¿verdad? En agua, no pasó nada especial después, pero cuando realmente sí pasó,
fue cuando Dios nos convenció y nos indujo a un profundo arrepentimiento. Y era como ver pasar la película de la vida por nuestra mente y dónde nos sentíamos mal, y realmente cuando aprendimos aquí que el bautismo, el vigente, es el del Espíritu Santo, allí es donde realmente se produjo un cambio, porque empezaron a suceder cosas en nuestras vidas, comportamientos, actitudes, ¿verdad? Claro. Y aunque el proceso todavía sigue, pero indudablemente ahí marcó un punto de inflexión, un cambio. Muy bien, es la esencia del bautismo. Es producir un cambio completo y permanente. Porque el agua y ningún otro ritual, ni la circuncisión, ni los diezmos, ni la Pascua, cualquier otro ritual transforma. Y el problema de los rituales es que nos pueden engañar. Como yo decía hace 15 días, el presentar un niño, eso ni está en la Biblia, eso es como una adaptación de una práctica judía, o tal vez una copia de lo que hace la iglesia romana, no sé. El pasar al frente a que le pongan las manos, o levantar la mano para aceptar a Cristo, repetir una oración, eso puede ser muy engañoso. La oración de fe, ¿dónde está la oración de fe en la Biblia? No, y que esa trae todavía un elemento más, es arrogarnos el hecho de que fuimos nosotros los que dimos ese paso. Sí. Cuando realmente quien extendió esa mano para es que yo acepté. Fue él, ¿verdad? Es el problema de los rituales externos, que nos pueden dar falsas seguridades, nos pueden engañar. Entonces nos sentimos cristianos porque pasé por este ritual, o porque me gradué con el bautismo, me gradué de este curso, o porque hice una oración. No, es una relación. Y aquí es donde vamos para concluir, en las aplicaciones personales. ¿En qué cambia nuestra vida el haber estudiado todos estos temas? ¿En qué me afecta en mi diario caminar, en mi vida espiritual, en mi vida personal, en mi hogar y en donde yo me muevo, en mi entorno? Bien, qué buen rato hemos pasado, la verdad yo lo he disfrutado mucho, además de que me hacía falta ver a mis hermanos, ya tenerlos más de cerca, nos vemos los miércoles. No muy de cerca, ¿verdad? No tan guardando la distancia para que quede. Ni me vuelva a ver, pero tenerlos un poquito más cerca. Algunos nos vemos los miércoles, o con Juan nos reunimos cada cierto tiempo, pero qué bueno es tener este rato de comunión, además de nuestros camarógrafos, a Sofía y Carlos, y a quienes les agradecemos mucho. Carlos también es utilero, y Sofía es la maquillista. Pero gracias a Dios por este buen rato que hemos pasado juntos conversando. ¿Cómo aprendemos? Me encanta escuchar a los demás también, yo creo que debemos hacerlo más seguido. Pero, ¿de qué sirve todo ese conocimiento si no nos transforma, si no cambia nuestra conducta? Entre más conocemos al santo, más deberíamos ser como él, más santos. Esa es su voluntad. ¿Cuánta gente pide por la voluntad de Dios? Pidan porque yo quiero saber la voluntad de Dios, que sean más santos, que se parezcan al Señor. Ser como Cristo, dice Pablo varias veces. Entonces, en este último segmento, quisiera preguntar y que compartiéramos en qué nos transforma todo esto que hemos aprendido durante estas semanas. ¿En qué cambia nuestra manera de vivir? Yo aprendo mucho y siempre me hago esa misma pregunta que dice usted. ¿Qué hago con este montón de información y eventos que tengo aquí en esta hoja y que hemos visto estas semanas, ¿verdad? Cosas que yo observo y creo que puedo aplicar para mí y en general, en mi casa o en la iglesia o en mi ministerio, donde sea. Lo primero es la correcta interpretación de esa Biblia que tenemos en nuestras casas. Esto nos va a ubicar, como decíamos antes, y nos va a ayudar a interpretar correctamente lo que esté leyendo. Hacerme las preguntas básicas: ¿quién lo escribió? ¿A quién se lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? Todo eso me va a ayudar a interpretar correctamente ese libro que tengo. Y por ende me va a ayudar a enseñar a otros correctamente lo que estoy aprendiendo yo. El otro uso que veo yo para mí es un uso apologético. Yo sé que suena, pero es el hecho. Hoy es domingo, hoy es domingo, puedes usar palabras de domingo. El uso para yo poder defender, justificar y dar fundamentos correctos de lo que yo estoy creyendo. Primera de Pedro 3:15 siempre nos recuerda eso: estén siempre listos para dar razones de la esperanza que hay en ustedes. Y la segunda parte de eso que me gusta mucho dice: con mansedumbre y respeto, con reverencia.
Si mi objetivo es usar esto para restregárselo en la cara a un metodista, a un bautista, ya estoy mal. O para pelear. O para pelear o ganar una discusión, ¿verdad? El objetivo de yo saber esto más bien es para ayudar en fe y por medio del Espíritu Santo a que la gente crezca y, ¿verdad?, en madurez en Cristo. No desviarme de la sana doctrina tiene que ver con ese mismo punto que creo que a mí me gusta. Me gusta 2 Timoteo 3, 14, 15. Persiste tú en lo que has aprendido. ¿Y de quién lo has aprendido? Que desde niño sabes las sagradas escrituras. Entonces creo que ese es uno de los retos, persistir en esto que estoy aprendiendo para aplicarlo. Una observación que hago para mí también es no dogmatizar esto, ¿verdad? No cometamos el mismo error que cometió el pueblo de Israel, ¿verdad? Poner encima el método que el por qué utilizo ese método, ¿verdad? Porque es importantísimo. Y no llegar a un legalismo con esto que estoy haciendo también, ¿verdad? Claro. Otro punto que me gusta, que tiene que ver con esto de las dispensaciones, es Romanos 11, ¿verdad? Cuando Pablo le dice a la gente, suave un toque, no se me crezca mucho, porque el pueblo de Israel está ahorita ahí pausado, ¿verdad? Porque usted es una rama injertada en este mismo árbol, ¿verdad? Entonces les hace la observación de que el pueblo de Israel va a tener un remanente, que al final va a cumplir sus promesas, pero que nosotros no cometamos el mismo error, ¿verdad? Y algo que aprendemos de las dispensaciones es que en cada etapa el que falla es el ser humano. Entonces nosotros tampoco andar jugando, conozco y sé todo esto, para no cometer el mismo error que ellos cometieron, ¿verdad? Y termino con lo que dijo John antes, de Jeremías 9:24, que es un versículo que he estado meditando últimamente, que es el versículo del mes, ¿verdad? Que lo que dice es, alábese el que quiera alabarse en entenderme y conocerme. Esos dos verbos me llaman mucho la atención, conocer y entender, ¿verdad? Dios está diciendo, entiéndame, meta esta información en su cabeza, conózcame y comprenda lo que estoy haciendo. Yo a un par de chiquillos del grupo de jóvenes, y ya voy a terminar para no extenderme, les decía el ejemplo de Jonás. Jonás en el capítulo 4, ya cuando está terminando el libro, la oración, porque dice que Jonás está orando, dice, Dios, yo sabía que tú eras compasivo, que tú eras bueno, que eras lento para la ira y que ibas a perdonar. Yo lo sabía, y usa el mismo verbo que Jeremías, conocer. Yo conocía, yo hice el estudio de cómo eras bueno y perdonador y misericordioso, pero no comprendí, porque Jonás lo que está queriendo decir, yo no quiero que usted perdone a Nínive. Entonces mi reto es ese, no caer en el error de Jonás, de conocer los datos, la información, sino entenderlo también, para usarlo para mi vida. Bueno, ese punto, bien. En cuanto a la palabra de Dios, yo me atrevo a traer acotación, como hablando de los filósofos griegos, ¿verdad? Cómo hacía referencia a Platón, a Sócrates, cuando decía, solo sé que no sé nada. Y cada vez que estudio la palabra, la enseñanza es infinita, y tal vez muchos me han oído decirlo, muchas veces leo un mismo versículo 20 veces y son 20 enseñanzas diferentes. El impacto que por lo menos para mí corresponde es el hecho de que hay un proverbio que nos dice que el sabio verdadero es el que pone en práctica el conocimiento, porque hay mucha gente que conoce mucho. Hay otro que dice que la inteligencia y la sabiduría no son ni hermanas, ni parientes son, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que conoce, pero de ahí no pasa. El conocer y poner en práctica es la mejor enseñanza de todas. Y una de esas prácticas es el estudiar las Escrituras. Alonso sabe que uno de los temas que más me llama la atención de la Escritura, porque toda la Escritura es maravillosa, ha sido el santuario, el templo de Dios, y toda su conformación, su estructura, todos sus implementos, sus medidas, todos esos utensilios, accesorios que el Señor pedía, ¿verdad? Eso a mí toda la vida me ha llamado la atención. El hecho de estudiar el patio, qué había en el patio, qué había en el lugar santo, qué había en el lugar santísimo. Se me viene a la cabeza en este momento el candelabro, ¿verdad? Menorá. El menorá, ¿verdad?
por mencionar uno solo, ¿verdad? Que 7 brazos, ¿verdad? Son 6, sinónimo de hombre, y 1, 7, la perfección, el que nos hace perfectos. Y ese candelabro es la luz, que cuando dice el Señor, yo soy la luz del mundo. Cuando nos vamos a la mesa del pan, ¿verdad? Y el Señor después dice, yo soy el pan de vida. Y todo, miren mis hermanos, cada medida, cada centímetro, cada poste, cada piel, cada cortina, acá, todo iba dirigido a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que los fariseos dicen que les crujían los dientes cuando veían a nuestro Señor, porque iba dando cumplimiento absolutamente todo. Ver a nuestro Señor Jesucristo la primera vez en una sinagoga y que le den la lectura y sale Isaías 53, creo que es, ¿verdad? 53, 54, ¿verdad? Diciendo quién era él. No. Definitivamente, conforme Dios me ha permitido estudiar las palabras y descubrir su verdadera contenido, interpretación, se hace una realidad en mi vida. La verdad os hará libres. Y sí, cierro con esto. Mis hermanos, por eso dicen que estamos locos. Porque los ojos que Dios nos ha permitido hoy disfrutar son muy diferentes a los demás. En un funeral, sí, vamos a extrañar a nuestro hermano, pero estamos tan alegres porque sabemos que está en un lugar mejor, pero de verdad. ¿Verdad? Y aprender que nuestra vida es un paso y que dice la Biblia que aún después de la muerte Él va a estar ahí y más allá, que es mejor nuestra muerte que nuestro nacimiento, dice la Escritura. Pues sí, vieran que sí estamos locos, pero locos en el Señor y agradecidos con Él, increíblemente agradecidos. Eso ha sido un impacto en mi vida, para los míos, y le pido al Señor todos los días esa instrucción y agradecer a Dios y la oportunidad de este momento. Gracias, ha sido una experiencia muy interesante, muy bonita. Espero que sea la primera. Es la primera, pero no la última. Pero no la última, ¿verdad? Así que muchas gracias. Isaías 61. Isaías 61, ok, ahí está. Bueno, finalmente yo siento que todo esto, en el caso propio, me ha llevado a tener una relación más honesta, más sincera con Dios, una relación de respeto, de saber que aunque hemos aprendido muchas cosas, todavía hay muchas más, que estamos en un proceso, que Dios ha quitado en ese bautismo del Espíritu Santo un montón de cosas, pero hay otras en las que Él sigue trabajando, cosas que permite que sucedan, pero que finalmente tienen un plan. Pero lo que me llevo de todo esto es eso, reconocerlo a Él, que tú siempre has dicho algo, Bernardo, y es la reverencia y ese concepto. Detrás de ese concepto implica darle el lugar que corresponde. Es que somos tan pequeños, conforme estudiamos, agachamos más bien todos los días la cabeza. Y luego dices otra, que todo es de Él, es para Él. Entonces, eso y muchas cosas, hermanos, son maravillosas, y finalmente el tener clara esta serie de enseñanza, la sombra, la esencia, finalmente lo que hacen es ubicarnos, empezar a conocerlo. Y Él nos está poniendo un reto, Juan, que es, no solamente quiero que me conozcan, quiero que me comprendan. Es como trasciendan, ok, ya usted sabe esto ahora, y finalmente siento que esta es la finalidad, que nos involucremos en comprenderlo. Y al final a mí lo que me ha hecho es tener una mejor relación con Él, con mi familia. Seguirá en desarrollo, seguirá en evolución, pero finalmente me siento complacido. Y lo que dije al inicio, lo mejor que a nosotros nos ha pasado, y no dudo que a muchas personas y a ustedes también que nos están viendo, amigos, hermanos, personas que tal vez nos ven por primera vez, es que esto es lo mejor que nos puede pasar.
Si hay un proyecto que usted emprende en su vida, este es el principal proyecto. Aquí es donde está la verdad, la vida y una cantidad de cosas. Por eso el Señor nos invita a que nos deleitemos en su palabra. Lo maravilloso cuando estudiamos para compartir un tema es increíble cómo nos enseña y cómo y ustedes han visto la pasión de estos caballeros hablando del santuario, de tantas cosas hermosas. Es maravilloso, a mí me ha ayudado mucho en eso el cambio que ha hecho. Bueno, para mí aplicaciones, hay un montón, ¿verdad? Pero como todo eso de la santidad, la reverencia, cuando vimos lo del tabernáculo, el templo, los elementos del sacerdocio y tantos símbolos, todo como apuntaba a Jesús, cada material, cada hilo, cada color, cada cosa, cada figura. Pero viéndolo de manera global, para mí es ¿por qué Dios usaba tantos rituales, tantas figuras? Y uno va a la Biblia y cómo trabaja con su pueblo Israel, también lo de las fiestas, es otra buena serie que podríamos hacer correcto. Un día, las fiestas. ¿A dónde quería llegar con todo eso? ¿Para qué tanto? Dios era un Dios muy fiestero, no, muy festivo, un pueblo muy festivo. ¿Por qué? Porque todas esas fiestas, cada feriado, cada día especial, cada ritual, cada figura, práctica, todo era tradiciones para realzar una enseñanza, no eran tradiciones huecas. Lo que a mí me llama la atención, bueno, una es el cuidado con apegarse a las sombras y las tradiciones, eso que hemos hablado, y no siempre cuestionar por qué hacemos algo, porque amamos las tradiciones y pueden ponerse por encima de la palabra, ahí está el problema. Pero también yo creo como aplicación personal y familiar es qué bueno que como nosotros como padres todos aquí, y a ustedes que nos están viendo en sus familias, qué bueno sería también nosotros como familias tener nuestras propias tradiciones, buenas tradiciones, con un buen fundamento bíblico que lleven y que apunten a nuestro Dios. Las tradiciones son eso, deben ser puestas en su lugar, deben ser ayudas, como hacemos aquí, láminas y proyecciones y canciones, y que nos ayuden a poner y aclarar y comprender mejor al Señor. Entonces, tener nuestras propias tradiciones. Cuando tocamos estos temas, por ejemplo, con mi hijo, el de 11 años, que él es historiador, le encanta la historia y todo eso, entonces él comenta conmigo y lo de la línea de tiempo, y entonces dibújeme la línea de tiempo, porque a él le gusta dibujar, entonces el plan de Dios con Israel, el paréntesis y los eventos. Cuando la Navidad, por ejemplo, en lugar de todo el paganismo y consumismo que hay, utilizarla de una manera familiar que nos enfoque al Señor. Nuestra tradición una es en las Navidades que en el desayuno dejamos una silla vacía, que es para el cumpleañero, y todos le hacemos una tarjeta y hacemos un quequito y nos enfocamos en que Jesús cumpleaños, Él es el centro de todas nuestras fiestas, de nuestras rituales o tradiciones, y entonces es como sustituirlo por algo bueno. Entonces es hacer cosas que nos ayuden a acercarnos a Dios, a mirar hacia arriba, y ese es el tema de todo este año, que ha sido mirar hacia arriba, poner la mirada en el Señor. Quiero terminar con esta cita de Colosenses 2, 16 al 17, que ha sido como una de las citas lema de esta serie, de la sombra y la esencia. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, y menos nosotros andar juzgando y condenando, como decía Juan. O porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá, y aquí está la mejor parte. Así es. Y Cristo mismo es esa realidad. Él es la esencia, todo apuntaba a Él, como Él cumple a plenitud todos esos rituales, sombras, fiestas y todo lo que ellos practicaban. Todo era Jesús y Él lo cumplió. Todo apuntaba hacia Él. Ahora nosotros no vemos hacia adelante en un futuro, ahora vemos hacia atrás y lo que Él hizo. Y recordamos todo lo que Él hizo. Por eso es el único ritual y ordenanza que practicamos es la Cena del Señor, que nos recuerda lo principal, el sacrificio por nosotros. Y es la que Pablo dice, esta sí la recibí para transmitir. Por eso es la única que sí practicamos. Pero terminamos con 2 Corintios 5, 7. Vivimos por fe, no por vista, ya no por prácticas rituales externos que sirven para dividir o para compararse, sino por fe. Por los cambios que sí se producen aquí adentro, que sí son un cambio completo y permanente.
Damos gracias a Dios por este buen rato, la verdad es que lo disfruté mucho también. Y gracias a ustedes por estar con nosotros, conectados, ahí compartiendo también en el chat. Seguimos adelante, esperamos pronto ver este lugar lleno y escuchar aquí la música y la palabra de Dios, el estudio, aquí para que se acuerden cómo era, sigan orando, para que Dios tome control de esto. Nosotros no estamos, pues sí pedimos a Dios que pronto pueda pasar esto, pero más que pedir eso es que aprendamos lo que Él quiere que aprendamos durante esta crisis, que es lo más importante, porque muchas veces pedimos el alivio y nos perdemos de las lecciones. Entonces aprendamos cada día, sigamos estudiando la palabra, siendo estudiantes bereanos, concienzudos. Gracias a Dios. No sé si terminamos en oración, no sé si aquí mi compañero de mesa, Bernardo, mi amigo, que está cumpliendo años esta semana. Sí. Agradecido con Dios de verdad y tenerlos a ustedes allá desde sus hogares, y recordando que esto no es un tema del hacer, porque la religión es eso, hacer, para querer ganar el favor de Dios. Eso es cerrado. Esto es un tema del ser, y del ser se encarga Él. Abramos nuestros corazones y abrámoslo y tengámosle siempre mucha reverencia, mucho respeto, pero sobre todo mucho agradecimiento. Oremos, y agradecería pues, que nos acompañen a orar. Señor, te damos las gracias por la oportunidad maravillosa que nos brindas de estar ante tu presencia en conjunto con todos mis hermanos, tanto aquí en la mesa como allá en la casa. Gracias por la oportunidad que nos brindas, y reitero sobre el poder estudiar de tu escritura, de tu santa palabra, y ir aprendiendo día con día y irnos formando, Señor. Señor, estamos felices de que tú, Señor, nos permitas disfrutar de tu gozo, disfrutar de tu misericordia. Y siempre, Señor, pregunto, ¿y qué nos espera cuando estemos contigo y ante tu presencia? Gracias, Señor, por esa esperanza, y en este momento dejamos todo este tiempo en tus santas manos. Bendice a cada una de las familias, Señor, que complementan y comprenden la comunidad bíblica de la gracia, y guárdanos por siempre, Señor, y que esta oración termine diciéndote, Señor, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te pedimos y dejamos desplegado ante tu altar esta oración, Señor. Gracias. Muchas gracias. Feliz semana. Hasta luego. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Escóndeme en tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar.
eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Quieto estaré, sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad cuando hay tempestad y ruge el mar. En tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre